Ahora vamos a ver cómo se calculan las raíces y la ordenada al origen de una función cuadrática y posteriormente vamos a ver cómo se grafica la función cuadrática. El cálculo de la raíz de la función cuadrática se, se calcula, valga la redundancia, usando la fórmula de Bhaskara. Esta fórmula que aparece acá, menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Es una fórmula que ya usaron ustedes, ya estuvieron usando en los ejercicios anteriores. Y con esa fórmula lo que hacemos es hallar las raíces de la función cuadrática. Se nos pueden presentar tres situaciones. Todo depende, si ustedes ven acá, está la fórmula de Bhaskara, la raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Ese b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso va a ser un número, ¿sí? Y todo depende de qué número nos dé esa cuenta para que la función cuadrática tenga dos raíces, tenga una o no tenga ninguna raíz, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que lo que está dentro de la raíz cuadrática lo vamos a llamar, ¿sí?, delta. Acá está escrito delta es igual a b cuadrado menos 4 por a por c, lo que está dentro de la raíz cuadrada. Si ese delta es positivo, o sea, si es mayor a 0, va a tener dos raíces la función cuadrática. ¿Por qué? Porque vamos a poder resolver esa raíz cuadrada y acá dentro de la raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada esa va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces, como va a ser mayor a 0, se va a poder resolver la raíz cuadrada y va a tener dos soluciones. Y se van a poder hacer dos cuentas. En cambio, si ese delta de dentro de la raíz cuadrada es menor a 0, es negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no se puede resolver, entonces no va a haber raíces en esa función cuadrática. Fíjense, por ejemplo, acá esta parábola no corta el eje X, ¿sí? Este es el caso donde ese delta es menor a 0 y no hay raíces. ¿Qué pasa si el delta es igual a 0? Porque ya vimos cuando es mayor, cuando es menor. Cuando es igual a 0, va a dar más menos 0 acá, en esta parte de acá de la raíz cuadrada. ¿Sí? Más menos 0, o sea que va a quedar igual, menos b más menos 0 es lo mismo que no le sumemos ni le restemos nada. Entonces va a haber una sola raíz en ese caso. La función cuadrática va a pasar, ¿sí?, y va a tocar en un solo punto en el eje X. Y ese punto, más adelante vamos a ver, que va a coincidir con el vértice, ¿sí?, de la función cuadrática. Por ejemplo, si yo quiero calcular las raíces de una función cuadrática como la que aparece ahí en pantalla, que es x cuadrado menos 2x menos 8, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, que ustedes ya conocen, ¿sí? A acá vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 8. Entonces reemplazo todos esos valores a, b y c en la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, acá dice menos b. Hay que estar atento ahí que acá, como b es menos 2 y la fórmula esta tiene un menos, menos y menos va a quedar más. Por eso acá dice 2 positivo, 2, ¿sí?, sin el signo menos, porque quedó positivo. Más menos, y bueno, ahí se empieza a reemplazar. B al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y se resuelve todo esto. Se resuelve, van a haber dos resultados, uno con el más y el otro con el menos, y los resultados van a ser 4 y menos 2. Así se buscan las raíces de una función cuadrática. La ordenada al origen. La ordenada al origen, como vimos antes, las raíces es donde corta el eje X. Ven acá, esta función corta el eje X, acá corta en este punto el eje X. Esas son las raíces. La ordenada al origen es donde la función corta el eje Y. Acá la función corta el eje Y en este punto, en el punto 2, en este ejemplo, ¿no?, que tenemos acá. Esa es la ordenada al origen, ¿sí? Para hallar la ordenada al origen en una función, lo que se hace es, fíjense que la ordenada al origen, ¿qué coordenadas de x tiene? 0. Acá en este punto la x vale 0. Entonces, para hallar la coordenada, ¿sí?, de este punto, lo que se hace es se reemplaza la x por 0 y se resuelve. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 8, para calcular la ordenada al origen voy a reemplazar
las x por 0. ¿Sí? Pongo f de 0 igual a 0 a la 2 porque tengo x cuadrado. Menos 2 por x va a ser menos 2 por 0, menos 8 va a dar esa cuenta. Entonces la ordenada de origen acá va a ser menos 8. Eso es muy fácil de calcular. Una vez que tenemos el vértice, ¿sí? Que eso está explicado anteriormente, las raíces, la ordenada del origen, ¿sí? Todo eso lo vamos a escribir en los ejes cartesianos, ¿sí? Para poder graficarlo. Todos esos datos van a servir para hacer el gráfico de la función cuadrática. Entonces, para graficar es necesario tener los datos, ¿sí? Como por ejemplo las raíces, es importante, previamente calculadas, la ordenada del origen y las coordenadas del vértice, el x vértice y el y vértice. Eso lo tienen anotado ahí en la hoja donde ustedes van a calcular. Supongamos que esta es la hoja donde ustedes van a calcular y donde van a graficar. Hacen los ejes cartesianos y ponen los datos. Supongamos que queremos graficar esta función, x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces, calculamos las raíces, que son 4 y menos 2, la ordenada del origen y el vértice. Entonces, en los ejes ponen primero las raíces. Las raíces van a cortar al eje x. ¿Sí? Entonces, hay que ubicar las dos raíces sobre el eje x. ¿Sí? Una va a estar en 4, ¿sí? Porque una raíz es 4. Y la otra raíz va a estar en menos 2. ¿Sí? Porque corta también en menos 2. Una vez que tenemos ubicadas las dos raíces, ¿sí? Ubicamos, no sé, la ordenada del origen, por ejemplo. La ordenada del origen acá va a ser menos 8. Se va a cortar al eje y en menos 8. En ese punto va a cortar, se va a intersectar el gráfico con el eje y. A continuación podemos ubicar el vértice, que tiene como coordenada de x1, o sea, acá a ver si el gráfico este lo podemos hacer que aparezca el 1, tiene como coordenada y 9, menos 9 de y. Entonces, el punto verde ese corresponde a la coordenada del vértice, 1 de x menos 9 de y. ¿Sí? Este punto de acá. Una vez que tienen eso, ustedes qué van a hacer, van a, con el lápiz o un lapicero, lo que sea, van a unir todos los puntos y va a quedar formada una parábola. Acá el gráfico de la parábola pasa por las raíces, por la ordenada del origen y por el vértice. ¿Sí? Una función, en este caso esta función tiene dos raíces, ¿sí? Que son 4 y menos 2. ¿Sí? Una función puede llegar a tener una raíz, ¿sí? Puede llegar a tener dos raíces o puede llegar a tener ninguna raíz. ¿Sí? Esta, así como está, tiene dos raíces, menos 2 y 4. Si no tuviera raíces, la parábola no cortaría el eje x. ¿Sí? Si las ramas van para arriba, estaría por encima del eje x y no lo cortaría. ¿Sí? Es el caso que vimos hace un rato, donde lo que está dentro de la fórmula para calcular las raíces da un número negativo. ¿Ven? Acá la parábola pasa por arriba del eje x, no lo corta, no tiene raíces. ¿Sí? Que no tenga raíces no quiere decir que no se pueda graficar. Sí, se va a poder graficar buscando el vértice y buscando la ordenada del origen. ¿Sí? Y si el x cuadrado es positivo, va a ir para arriba. Puede ser también que tenga una sola raíz. Supongamos, yo ubico esta función acá, una sola raíz, menos 5 es la raíz. ¿Sí? Puede ser cualquier número, no importa. Pero si toca una sola vez al eje x, va a tener una sola raíz. Ahí es cuando en la fórmula de Bhaskara lo que está dentro de la raíz cuadrada es igual a 0. Y por último, el dominio y la imagen. El dominio son los valores de x que va a tomar la función. En la función cuadrática el dominio son todos los reales. ¿Sí? Pero la imagen no son todos los reales. Por ejemplo, esto que tenemos acá
¿sí? Acá esta función cuadrática va a ocupar todo el eje X. ¿Sí? Todos los valores del eje X lo va a ocupar la función. Siempre habrá un valor del eje X, ¿sí? Que se encuentre con la función. ¿Sí? Esto va a crecer al infinito, va a abarcar todo el eje X para aquel lado y esta rama también va a abarcar toda esta parte del eje X. ¿Sí? Cualquier valor del eje X va a estar, ¿sí?, relacionado con la función. Pero los valores del eje Y no es lo mismo, porque fíjense ustedes que el eje Y empieza a pertenecer a la imagen a partir del 2 en adelante. Porque, supongamos, el -2 no va a tener, no pertenece a la imagen de la función. ¿Ves? Yo recorro todo el -2 de izquierda a derecha, no me voy a encontrar con la función. Me voy a encontrar con la función a partir del 2 en adelante, al más infinito. O sea, del 2 al más infinito es la imagen de esta función. ¿Sí? Y ese 2 va a ser la coordenada del y vértice. ¿Sí? Acá el vértice va a tener dos coordenadas, la de x, que es 3, y la del y vértice, que es 2. ¿Sí? Entonces, la imagen va a ser de 2, siempre el valor de y, al más infinito. Si yo corro esta función, para calcular la imagen tiene que tener en cuenta cuál es la coordenada del y vértice. ¿Sí? Por ejemplo, acá la coordenada del y vértice es -2. Entonces acá la imagen es de -2 a más infinito, porque la función va para arriba. ¿Sí? Si yo cambiara otra función, pondré otra función, cambiaría también la imagen. ¿Sí? Supongamos a ver otra función. Una función de este tipo. A ver. Una función donde las ramas van para abajo. ¿Qué va a pasar con esta función? Bueno, con esta función lo que va a pasar es que la imagen va a cambiar también, porque la imagen, ¿sí?, va a ser al menos infinito ahora, de un valor, del valor que tenga el vértice al menos infinito. Supongamos, no sé, tenemos ahí esta función de acá, esto que está acá. La imagen acá va a ser de 10, porque va a ser la coordenada del vértice, del 10 al menos infinito, porque eso es lo que abarca el eje Y. Va a abarcar toda la parte de abajo, del 10 para abajo, o sea, de 10 a menos infinito, ¿sí? En realidad se escribe de izquierda a derecha, gustaría ser primero los valores más chicos, después los más grandes, o sea que el intervalo de la imagen va a ser un paréntesis, menos infinito, punto y coma, 10, para representar la imagen de esta función que está acá. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que es el punto 1 y con todo lo que explicamos hasta ahora se puede completar el punto 1. Cualquier duda, saben, pueden consultar conmigo por los mensajes acá en Classroom y bueno, espero que tengan suerte con el trabajo y que lo puedan terminar. Recuerden que lo tienen que entregar con más tardar el martes. ¿Sí? Bueno, gracias y suerte. Cualquier cosa me consultan, chicos.